La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Vamos a presentarnos en oración. Estamos en Éxodo capítulo 21 y vamos a ver si cubrimos el 21 y el 22. Luego del encuentro con Dios en el monte Sinaí, el Señor comienza a compartirle unas normas, ¿verdad? Y vamos a estudiar estos dos capítulos y ver cómo el Señor empieza a organizar este pueblo. Así que vamos a presentarnos en oración y entonces comenzamos el estudio de esta noche. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por nuestros hermanos, nuestras hermanas. Gracias por tu pueblo, por tu iglesia. Bendice a los hermanos que aún vienen de camino, que se van a añadir. Permite que tu Santo Espíritu nos hable, nos ilumine, nos dé el crecimiento necesario y que crezcamos en todas las cosas en Cristo Jesús. Por esto oramos y lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos al capítulo 21, versículo 1, y dice: estas son las leyes que les propondrás. Hey, Rose, ¿cómo estás? Estas son las leyes que les propondrás. Now, ¿quién es el que está hablando? Dios. Dios. Una de las cosas que queremos que usted observe es que las leyes que tenían los israelitas eran leyes que habían descendido del Dios mismo. Esto no es una corte civil. Esto no es que se reunieron a poner leyes a los seres humanos. Estos son normas divinas. Y luego vamos a ver otros capítulos donde entonces Dios empieza a decirle cómo establecer el tabernáculo y cómo Él quiere que sea el culto y todo ese tipo de cosas, las vestimentas, todo es divino. Queriendo decir que el tipo de gobierno que hay en Israel se llama una teocracia. No reina el hombre, reina Dios. Lo otro que quiero que estén muy conscientes es que este Dios se les apareció en el monte Sinaí y pronto van a tener un tabernáculo, van a tener el arca del pacto. ¿Y quién está en el arca del pacto? Dios mismo, la presencia de Dios. Y recuerden que allí estaba la columna de nube y la columna de fuego, la misma presencia de Dios dirigiendo a este pueblo. Y cuando la columna de nube o la de fuego se movía, era tiempo de recoger todas las cosas y seguir marchando. El tabernáculo era un santuario móvil. Ponían todas las cosas, es como Génesis, lo montábamos y lo desmontábamos. Más bien. Y así era, y se cargaba en las espaldas de la gente, o los llevaban, pero cuando se detenía la columna, ahí volvían y montaban el tabernáculo. Y se ofrecían los sacrificios y se adoraba al Señor. Cuando yo estoy diciendo teocracia, no es la teocracia que hay en Irán, que los mulas esos empiezan a decir cosas. No. Estamos hablando que la misma presencia de Dios caminaba con esa gente. Eso lo hace muy, muy distinto. La gente agarra el Antiguo Testamento y dice, eso es un libro así. Ellos no entienden que por 40 años este Dios estuvo caminando con ellos. Literalmente, físicamente. Y si usted no se impresiona con eso, yo no sé qué le puede impresionar a usted. O sea, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios de las paz, ese estaba allí y no se iba del lado de su pueblo. Y este Dios lo está organizando y le está diciendo cómo es que tienen que vivir. Vamos a ver las leyes y las normas civiles y sociales que esta gente tiene que tener. Recuérdense que son miles y miles de años atrás, es un país nómada, agrícola, no se parecen nada a nosotros en el sentido de tecnología y vivienda, ese tipo de cosas, pero las leyes sí son las mismas que tenemos hoy. Ustedes van a ver, y es sumamente interesante. Y quiero que sepan que las cortes nuestras todavía tienen estas leyes. Estas son las que se usan. No solamente los 10 mandamientos, sino van a ver que nuestra ley civil, legal, viene de aquí. ¿Bien? Eso está muy importante estar bien claro con eso. Vamos al versículo 2.
Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Porque cuando alguien no se veía con buenos ojos tomar prestado, pero cuando tú no tenías el dinero, tú te ofrecías a trabajar tanto tiempo por estas personas. Pero lo máximo que tú podías trabajar para otra persona eran 6 años. Y esta persona no te podía extender tu servicio a 14, a 15, a 20 o perpetuo. La ley establecía que en el año sabático, en el 7º, todo el mundo es libre de cualquier deuda. Se acabó. So, si tú tomaste prestado 100,000 y solamente a los 6 años pagaste 50, las pérdidas son pérdidas. Porque Dios... Sería bueno que fuera así ahora. Sería bueno. Comprar una casa. Y van a ver más tarde cómo Dios se siente con los intereses. Dios no está de acuerdo que en un préstamo que no se puede cobrar intereses. So, es interesante cuando usted lee eso y te dice, ¿y por qué cobran intereses? Bueno, ustedes van a ver. La cosa es que Dios no quiere a la gente esclavizada y oprimida. Él dice, si tú estás dispuesto a trabajar por un periodo de tiempo, es una solución temporera, pero a los 7º, el año sabático, eres libre. ¿Está bien? Eres libre. Cuando la persona dice, entro en un contrato voluntario perpetuo, o sea que me voy a hacer, lo van a ver después, quiero ser esclavo por el resto de mi vida por este hombre. Pues está lo que se llama el año del jubileo. Y el año del jubileo es cada 50 años. Y cuando, no importa lo que tú hiciste y lo que tú juraste, y no, cuando llega el año del jubileo, eres libre como quieras. Como quieras. So, hoy en día no hacemos este tipo de cosas porque generaciones atrás abolimos la esclavitud y abolimos esta práctica, pero esto era algo que se acostumbraba en aquel tiempo y Dios no está en promover la esclavitud. Eso fue algo que se distorsionó y se abusó de ello. ¿Está bien? Pero esto es una esclavitud voluntaria. Necesito 50,000 pesos para construir mi casa y estoy dispuesto a trabajar 6 años por esto. Ok. Eso era ley hoy de aquellos tiempos. Pastor, y que la cultura islámica practica el no coger prestado y el no pagar intereses. Los musulmanes practican hoy en día eso. Muchas de las cosas que tiene el Islam lo sacaron del Antiguo. Versículo 3, ¿no? Sí. Si entró solo, o sea, a la servidumbre. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. ¿Captaron eso? Sí. Si tú entras en ese compromiso solo, soltero, tienes que irte soltero. Van a ver las consecuencias de eso. Y si entraste con tu esposa, los dos, trabajar para un proyecto, pues ok, tú te mereces que tu esposa salga contigo. Vamos al próximo versículo. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Miren cómo es la ley. O sea, yo entré solo y yo fui a trabajar para este hombre. Y este hombre, me enamoré de una muchacha y le digo, me quiero casar con ella. Y él te la concede. Lo que pasa es que ella es propiedad del amo. ¿Estás trabajando para él? Sí. O sea, ella no es tuya, él te la entregó y... ¿La trabajó? Tenía que ser otero. Y que fue una Ahora, Pero... si este hombre o este muchacho se quiere ir, se tiene que ir solo, sin su muchacha. Y sin sus hijos. Y sin sus hijos. So, ¿qué hace eso? Pero cuando termine ella, No. No, porque ella es propiedad, Ella es propiedad. ella es propiedad de... pero también va a salir un día, ¿no? Depende, vamos a ver. Depende. Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces si tú quieres mantener tu matrimonio y tu familia, tal vez optes por quedarte sirviendo a ese hombre. Y van a ver cómo eso lo hacen ahí.
O sea, que si quieres tu esposa y tus hijos, vas a tener que resignarte a una vida de servidumbre el resto de tu vida. Hay que pensarlo. Ok. 5. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o el poste, y su amo lo horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Eso es lo que está pasando. Lo pegan en una pared y le hacen como si te fueras a poner el arete, ¿no? Y lo perforan y como que te clavan a la pared. Y eso es un simbólico de que tú estarás ahí sirviendo para el resto de tu vida. Es un acto. ¿Sí? Si quieres tu mujer y tus hijos, esto es lo que te cuesta. Tienes que trabajar por ellos el resto de tu vida. Cadena perpetua. All right. Seis. ¿Dónde estoy? No, 7. 7. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. En otras palabras, no solamente yo puedo ir y decir voy a trabajar por ti por los próximos 6 años. En aquella época tú podías vender un hijo tuyo. Yo necesito esto, quédate con este muchacho. O quédate con mi hija. Se negociaba así con los hijos. Ya, ¿verdad? Eso está fuerte. O todos o nada. Esta es otra cultura, estos son otras épocas. Nosotros no pensaríamos algo así, pero así era en aquella época. Digo, ellos lo veían de una forma diferente a como uno lo ve hoy en día. Sí. Para ellos eso era normal. El asunto es si le dieron una niñita pequeña, si le dieron una jovencita, si ya era mujer. Entonces, ¿para qué el amo quiere a esta joven o esta mujer? La quiere para que sea su concubina, la quiere para ser su esposa, ¿me entendió? Todas estas transacciones, todo eso hay que negociar. Y todo tiene una ley distinta para eso. O dejar que la niña crezca y entonces ¿qué hago con la niña? Porque yo no estoy interesado en casarme con ella, porque yo tengo esposa y tengo mi familia. ¿Qué hago con esta muchacha? Se la entrego a otro, la caso con otro. O sea, todo esto lo vamos a ver con calma aquí. Versículo 8. Si no agradare a su señor, por la cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Estas normas están hechas para proteger a la mujer. Primero, el amo no la puede vender a extranjeros. Eso es para que se mantenga la muchacha dentro de su país, cerca de su familia. ¿Lo captó? Segundo, yo sé que a nosotros no son fuertes, pero son leyes humanitarias, ¿eh? Esta es la cosa. Segundo, dice, si él no la quiere tomar por mujer o por esposa o concubina, ¿qué se hace con ella? Él dice, vamos a permitir que alguien la rescate de servidumbre. Si hay un hombre que se quiere casar con ella, se le va a permitir, pero se le tiene que tratar entonces a la muchacha como si fuera hija del amo. Y tiene que recibir todos los beneficios y las cosas como si fuera una hija. Hay boda y todo ese tipo de cosas. ¿Está bien? A ver. 9, ¿no? Sí. Mas si la hubiese desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. En otras palabras, otra opción era casarle a esta muchacha con mi hijo. Pues ahora es mi familia, es mi hija. El estatus de sierva cambia. Noten ustedes, la muchacha no se queda esclava o sierva perpetuamente, sino que ahora la integran a la familia. Por eso les digo, en esa cultura, estas leyes eran humanitarias. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Los derechos de la mujer. 10. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. En otras palabras, si me caso con otra, ¿qué hago con esta? ¿Le dejo de pasar la pensión, sí o no? Él le dice aquí, no. La vas a cuidar como siempre. Tú asumes la responsabilidad por ella. Ella no puede pasar hambre. Asegúrate que tenga techo, que tenga comida, que tenga que vestir. Por eso les digo, son leyes de protección a la mujer, ¿no?
Y así se supone que sería. Se supone. Se supone. 11. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia, pero sin dinero. Ok. So, wow. Noten lo que está pasando. Si no me caso contigo, porque para ellos, si yo como amo me caso con la muchacha, la estoy honrando. Le estoy dando un lugar de privilegio en la sociedad. Y si no soy yo, pues la concedo a otro que la redima. Pues también eso es honorable. Pero lo que sucede es que si ni me caso con ella, déjenla afuera, es la gata. Si ni me caso con ella, ni dejo que otro hombre se case con ella, la muchacha sufre. So, lo mejor es darle la libertad. No se lleva ni $1 en la cartera, pero es libre. Y ella puede escoger su camino. Libre pero pela. Libre pero pela. Otra persona diría, estoy pelada pero soy libre. Bueno. 12. El que hiriere a alguno, haciéndolo así morir, él morirá. Recuerden que uno de los mandamientos fue que no matarás. Bien, si estás en una pelea y la persona que golpeaste lo dejaste de hospital, de cama, herido y se muere, te cuesta. ¿Está bien? Más 13. El que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Lo que sucede es que en el Antiguo Testamento hay unos sitios que se llaman ciudades de refugio. Y hay lugares de refugio. Recuerden que están en el desierto. ¿Qué quiere decir eso? Si lo mataste, eres culpable. Pero si estamos en una pelea que otra persona empezó y tú te defendiste y lo que sucedió fue que el hombre murió en ese encuentro, Accidentalmente. tú no eres culpable. Pero tienes que ir a un lugar de refugio, un lugar neutral, donde se te va a proteger, se te da comida, y allí los ancianos del pueblo van a evaluar el caso. Y una vez que se evalúe, te declaran inocente y tú puedes salir. ¿Bien? Hoy en día sencillamente los llevamos a las cortes, el mismo proceso, ¿no? Nosotros decimos que es inocente hasta que se muere lo contrario. La misma situación. Pero las ciudades de refugio, y cuando entraron en Canaán, habían lugares designados para eso. A ver. 14. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. ¿Eso qué pasa? Hasta recién, las iglesias, los templos, son lugares de refugio. Por ejemplo, hoy en día, si una persona ilegal lo están persiguiendo, puede entrar a una iglesia y uno como pastor no tiene que entregarlo. A mí me ha pasado, ¿no? Y, pastor, aquí hay gente ilegal. Y yo no tengo que decirle nada. Uno los ampara. O sea, hay mucha gente que entra. Pero lo que está diciendo aquí Dios es, si hay alguien que es culpable, que es un criminal, que mató y asesinó, que violó la ley, aunque entre al altar y agarre eso por los cuernos, entrégalo. Porque hay que hacer justicia. Hay una víctima. Y si este individuo mató a una muchacha por ahí y se metió en la iglesia a hacerse de cristiano, entrégalo. ¿Me entendió? Sí. Por otro lado, los ministros, los sacerdotes, siempre tenemos la habilidad de amparar a ciertas personas, ¿verdad? O a lo mejor usted ha visto en las películas que están policías buscando gente. ¿Usted ha visto a Floreta? No, y está en el sótano, tú sabes. Ese tipo de cosas. Antes en la iglesia se practicaba más que hoy en día, porque la iglesia se consideraba un lugar sagrado, ¿no? Hoy no se hace tanto, pero todavía eso es vigente. Ok. ¿Dónde me quedé? 15. El que hiriera a su padre o a su madre, morirá. Si tú la alzas la mano a tu papá o a tu mamá, no.
hoy en día lo único que nosotros le decimos a los muchachos, no te atrevas. Eso es lo que nosotros decimos. No, Bueno, hay quien los golpea, bien que fuerte. mal, Hay quien los patean y toda esa cosa. Pero esta gente los mataba. abuso. Claro, era para enseñar el respeto, de honrar a tu padre y tu madre. Así Ese concepto de honrar a tu papá y tu mamá era tan serio que, ¿verdad? A lo mejor no suena esto drástico, pero la verdad es que en otras épocas se ha perdido el concepto de respetar a los adultos, los papás y mamá. Y vemos las cosas que suceden, ¿no? 16. Asimismo, el que robare una persona, el secuestro, ¿no? Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. ¿Por qué el secuestro tiene la paga de muerte? Porque tú le estás privando la vida a este ser humano. es romano. Y Dios es el único, entonces la paga es esa. Tú lo mataste, tú morirás. So, van a ver ya mismo el concepto de ojo por ojo y diente por diente. No es como mucha gente cree. El concepto de ojo por ojo y diente por diente es un sistema equitativo. Si robaste 50 pesos, ¿cuánto tienes que devolver? 50. Si te robaste una mano, ¿qué tienes que entregar? Una mano. Si destruiste un ojo, ¿qué tienes que devolver? Un ojo. Si tumbaste un diente, ¿qué tienes que devolver? Un diente. Eso es lo que es eso, es equitativo. Lo que pasa es que la gente lo usa de otra manera, como si fuera una manera de castigar. ¿Está bien? Pero ese no es el concepto en el Antiguo Testamento. (17), ¿no? Sí. Igualmente, el que maldijera a su padre o a su madre, morirá. Todo esto es diseñado para instruir en el respeto y tú honrar a la otra persona. Saben que aún en las iglesias cristianas se supone, por el antiguo, el nuevo, uno tiene que honrar a las otras personas. Jesús se pasó diciendo, si te piden el saco, hácelo. Si te piden la silla, trégala. Si quieren el primer lugar, concédeselo. Honra a la otra persona. En nuestra sociedad, en el siglo XXI, se nos hace difícil honrar a los demás porque estamos en ¿qué? Eso es mío. ¿Por qué se lo tengo que dar? Uno escucha eso. Pero en la fe cristiana, si uno madura en la fe, uno concede. Uno por deferencia a la otra persona. Uno honra a la otra persona. ¿Se lo puede merecer o no se lo puede merecer? Ese no es el punto. El punto es que tú actúes con deferencia. ¿Verdad? Y ese tipo de cortesía lo hemos perdido en nuestra sociedad y en nuestra cultura. O cuando uno hace una llamada telefónica, la manera que nos hablamos o no nos hablamos. Porque la cortesía es buenas noches. Gracias por llamar. ¿En qué le podemos ayudar? Pero hay gente que, yo no sé, tiene ciertas actitudes muchas veces, ¿verdad? ¿Para qué llama? ¿Qué? Y eso es si nos hablan. Eso es si nos hablan. Si te contestan. Mejor es bloqueado. Bloquéalo. Eso es cierto, ahora nos bloquean, ¿verdad? Here we go. 18. Además, si algunos riñeren y uno hiriera a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayera en cama, si lo hieres. Si se levantare y anduviere fuera de su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. En otras palabras, si tú hieres a una persona y no muere, sino que esa persona es hospitalizada, Cubres todo. los gastos médicos van por cuenta tuya. ¿Está bien? Y también tienes que recompensar el tiempo perdido en el trabajo. Una semana sin trabajar significa que tú le tienes que pagar una semana de empleo. Así debería. Eso no golpeas a nadie. No golpeas a nadie. ¿Eh? Interesante, ¿no? Sí. Nuevamente, el concepto de la restitución. Devolverle a la persona lo que tú le has quitado. 20. Y si alguno hiriera a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado.
So, ¿cómo es el trato de un amo con un siervo o una sierva? Pues debe ser bueno, y hay gente que abusa y le caen a palo. Le caen a palo. Entonces dice, si alguno, ¿por qué no muere el amo? Porque el siervo es su propiedad. Y tú puedes hacer lo que tú quieras con tu propiedad, pero mire cuál es el problema. La gente está trabajando para ti en servidumbre y son tus empleados. Sería absurdo que usted es un dueño de compañía y mate a su empleado. Perdió productividad. ¿Cuáles son las ganancias aquí? Lo que va a tener es pérdida. Eso es completamente absurdo, ¿verdad? Pero sí hay un castigo. El castigo, acuérdense que hay jueces y usted tiene que ir al magisterio y ellos van a tener que determinar. Y todo depende de cuánto generaba, cuánta producción tenía ese empleado. Lo pueden multar, usted tiene que pagar ciertas cosas. Todo eso se va a negociar. Dice aquí el 21, mas si sobreviviere el siervo por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. En otras palabras, si no muere, sino que sobrevive, pues, está bien la cosa. Eso hace que muchos de estos amos te golpeen bien seriamente, pero no te matan. Exacto. ¿Me entendió? Sí. No, eso no es lo que se supone que sea la ley, pero en eso se convierte y en eso se pervierte. 22. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, o sea que mucha gente dice, ¿dónde está el aborto en la Biblia? ¡Boom! Lo leíste con tus propios ojos. A ver, vuelvo y leo el 22. Si algunos riñen e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, en otras palabras, la mujer no muere, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgarán los jueces. En otras palabras, lo que asume el versículo es que hay dos hombres peleando y la mujer embarazada sale a defender a su esposo y en ese forcejeo ella también es golpeada de alguna manera y provocó un aborto en la mujer. Ella no muere, pero perdió la criatura. Pues hay una multa para el hombre que provocó el aborto, ¿verdad? Pero no es de muerte de nadie, sino es cuestión de multa, ¿verdad? Dice, ahí está la pena, serán penados conforme a lo que le impusiera el marido de la mujer. El marido es el que va a decir, me debes tanto, me tienes que pagar tanto. Porque provocaste el aborto de un hijo mío. No hay precio. El precio. Entonces ellos lo mismo, van a las cortes y negocian estas cosas, ponen términos. Obviamente, si la persona que provocó el aborto de mi esposa es pudiente y tiene más recursos, pues lo va a pedir más. Pero el que la pateó, si no tiene nada, no hay mucho que yo pueda cobrar aquí. ¿Usted me entendió? Esas son todas estas diferencias Entonces hay que pelearse con un rico. Entonces, ¿qué? Pero te va a costar un aborto. Sí, Entonces, pero es interesante cuando vemos el aborto desde esta perspectiva. Y esto es un precedente. ¿Qué hacemos con estas cosas, verdad? Como 23. Mas si hubiera muerte, en otras palabras, si la mujer muere, mas si hubiera muerte, entonces pagará vida por vida. Acuérdense, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Pero noten, vamos a hacer un análisis crítico aquí. Noten lo que pasa. Si la esposa muere, alguien tiene que morir aquí. Pero si el bebé muere, no. ¿Alguna razón para eso o no? ¿Alguna razón para eso o no? La mamá también es esclava, produce, trabaja y también puede seguir procreando. El bebé pues todavía está en ese análisis de ellos. Exactamente. El bebé no produce, no genera, no es productivo. Pero hoy en día, con la pena de muerte, pasa algo así
a veces se ha llegado a la pena de muerte, ¿no? Sí, si uno mira cómo ese individuo o esa persona provocó ese aborto, ¿ya? Y si mató a la mamá, claro, podría ser. Pero lo mismo, puede ser accidental, puede ser incidental, pudo haber sido sin querer, puede ser un accidente, ¿entiendes? Todas estas cosas hay que verlas con calma. ¿Verdad? Con calma. Okay. Now, ¿por qué Dios está dando tantas leyes con tantos detalles? Porque son las cosas a las cuales tal vez ya estaban pasando dentro del pueblo. Y Dios, pues como usted estaba diciendo, Dios está formando al pueblo y Dios está viendo lo que está pasando. Hay que poner estas reglas para que... Esto es un pueblo completo, esto es una nación. Aquí hay más de 2 millones de personas. Había un desenfreno. Entonces tú tienes que poner orden en esta sociedad. So, ellos lo que hacían es que montaban el tabernáculo, que es una caseta, ¿verdad? Y ahí montaban todo el mobiliario y todo ese tipo de cosas. Y alrededor están las 12 tribus de Israel. Y lo que Dios está diciendo así es que nos vamos a regular en nuestra comunidad. En nuestro país, estas son las leyes. No, y ellos estaban viviendo esclavos. O sea, ellos no sabían. Ellos estaban acostumbrados a que los mandaran. Eso. Y ahora le toca a ellos decidir. Pero entonces Dios le está dando las normas, ¿verdad? Piénselo así. Dios les da el reglamento. Exacto. Y le dice, así es que van a hacer los procesos aquí. Como dice Toñito, esas cosas estaban aconteciendo, pero nadie le puso un reglamento. Yeah. Y ellos pues continuaban con esa conducta porque como no había un parámetro que hasta aquí y lo estableció Dios, pues ellos seguían. Si no tuviéramos estas leyes, si no tuviéramos este código moral, civil, social, tú matas impunemente, tú robas impunemente, no hay nada. ¿Cuáles son las consecuencias aquí? No, pues de por sí. Así se hace. Tú violas, tú haces todo lo que tú quieras. No pasa nada. Dios está diciendo, no, la conducta humana tiene consecuencias. Así es. Y esto es importante porque hoy en día debatimos mucho con los liberales que quisieran erradicar todas las leyes y nosotros como cristianos tenemos una perspectiva bíblica y decimos, no, la conducta humana tiene sus consecuencias. ¿Verdad? Y si no, nosotros tenemos una manera de pensar y ver las cosas bien distintas porque somos gente de Biblia. Pero la gente en la sociedad, ¿y por qué no puedo ser marciano? You know? Sí, porque se levantan un día y dicen yo soy de este sexo, soy del otro, ¿verdad? Esa es mi identidad. Hoy me siento como Napoleón, voy a ser Napoleón. Pues en nuestra época, si tú me decías a mí que te sientes como Napoleón, tú estás loco. Al manicomio. Es un trastorno mental. Hoy en día, no, tú tienes derecho a ser Napoleón. ¿Me entendió? Ahí es que estamos. Y no, la gente no lo entiende, pero estamos en una situación muy peligrosa. Muy peligrosa. ¿Está bien? A ver, ¿qué versículo me quedé? 24. Ajá, déjame leer el 23. Más, si hubiera muerto, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe. Por golpe. Cuando usted ve esto en contexto, es cuestión de ser equitativo. Nuevamente, si robaste 1,000 pesos, tienes que devolver 1,000 pesos. Ni más ni menos. Eso no es abuso ni nada, eso es equitativo. Eso es lo correcto. ¿Verdad? Si te robaron 500 pesos, ¿cuánto tú debes esperar que te devuelvan? 500 pesos. ¿Verdad? La gente empieza, oye, es que no eran 500, eran 10,000. Más los intereses. No, los intereses. El trauma psicológico. El trauma, así es que estamos. Así es que estamos. Pastor, que las culturas donde, claro, volvemos a la cultura musulmana, que son de las culturas que practican muchas de estas leyes, los índices de criminalidad son bien bajitos. Yo estaba hablando con una amiga mía que su esposo está por allá por Irak, ya lleva más o menos alrededor de como 9 años y ella ha ido a visitarlo. Y ella me decía, mira, yo empecé a hablar con gente de allí
y me decían que el índice de muchachitas preñadas, cero. Bueno, Porque allá practican, en cuanto a eso, practican Sí. unas leyes bien fuertes, Sí, bien fuertes. sí. Y entonces el índice de criminalidad Allá sí te mueres, sí. bien bajito, las cárceles están prácticamente vacías porque practican ese tipo de leyes. Entonces yo me pregunto, ¿dónde estamos? Porque entonces lo que ha hecho la humanidad es, o lo que hemos hecho acá en esta parte del mundo es desreglamentar y entonces las vallas que se habían puesto, moverlas, y es lo que estamos ahora. Lo que ocurre en la cultura occidental es que los cristianos que han dominado por muchos siglos, los cristianos creen en consecuencias para la conducta. Entonces el movimiento liberal en las universidades, en el sistema judicial es descriminalizar estas cosas. Los asesinos andan sueltos por ahí, ¿verdad? Usted cruza la calle y lo meten preso. Pero aquel que tiene derecho, el criminal tiene derecho. Derechos que usted y yo ahora no tenemos. Es cuestión de quitarse de encima el código moral y ético cristiano. Ellos tienen un problema con el sistema cristiano. Y lo que ellos quieren enfatizar es que no, la conducta no tiene consecuencias. Y ahí que está nuestra cultura. Por eso es que nuestros jóvenes están como están. Y usted dice, pero yo no le enseño eso a mi hijo. Sí, pero en la escuela sí, en la universidad sí. Y ellos se creen eso. ¿Qué te dicen los muchachos a ti? Yo tengo derecho. ¿Qué derecho ni derecho? ¿Qué era lo que se hacía en esa época? Era lo que se hacía. Ya. No, esto ocurre más en la sociedad anglo-blanca, ¿no? Pero por el comentario que hizo Wilma, yo quiero que usted sepa, pasa en las iglesias cristianas también. Voy a explicar. Y por eso es importante nosotros registrar nuestra iglesia en el Estado y tener una iglesia legalmente registrada. Yo detesto la cosa, pero es necesario en nuestra época. Voy a explicar por qué. Wilma señaló, dice, el daño emocional que me hicieron. Y nosotros hemos visto casos así, pero eso ha ocurrido en las iglesias cristianas. Entré a esta iglesia y se pusieron a hablar del diablo y del infierno y eso me traumatizó y ahora demandan la iglesia por 5 millones de pesos por el daño emocional. No, que no puedo dormir. ¿Entiendes? La única manera de las iglesias, por eso hay muchos pastores que no predican estas cosas, los te van a demandar. Lo que usted tiene que hacer en el sistema legal moderno es, cuando uno hace el reglamento, usted pone su doctrina, que usted cree bíblicamente. Creemos en esto, creemos esto, creemos esto, creemos esto. Eso es un documento legal que usted somete al secretario de Estado. Cuando el secretario de Estado lo registra, lo acepta el gobierno federal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguien lo quiera demandar a usted, la iglesia es una corporación, una empresa. Cuando se va a la corte, el juez dice, déjeme ver el reglamento y las pólizas de esa iglesia. No, pero es que aquí dicen que creen en la Biblia, que creen en Dios, los ángeles, dicen que creen en el diablo, creen en el infierno. El pastor tiene todo derecho a predicar eso. Are we covered? Yes. Yes. Yeah. Yeah. Así es que uno se evita las demandas. Ahí es que estamos. Ahí es que estamos. Wow. Yeah. Estamos en una situación bien lamentable, bien compleja. A veces el feligrés normal no entiende estos debates, pero por eso el ministro ordenado tiene que estar completamente informado, porque no estamos jugando. Tiene que estar ordenado. Yeah, ordenado. Saber lo que está haciendo. Ya ustedes ven lo que pasa si usted tiene un negocio cristiano y entra alguien con otra orientación sexual, va para la corte, ¿sabes? A menos que usted no tenga sus documentos en sitio. Y los cristianos quieren operar como si, ¿para qué? Eso no hace falta. Bueno. Pero vivimos en Estados Unidos donde todo es un problema legal. Y no quisiéramos que fuera así, pero eso no es el asunto, es que es así. Lo que pasa es que hoy en día, pastor, hay personas que se nombran pastores, hacen una iglesita
Y por falta de orientación o de información, Ya. es que se meten en líos bien grandes. Sí, porque desconocen y asumen que no es necesario. Y a lo mejor le va bien por 2, 3, 4, 5 años, pero llega el día. Llega el día. Y más en la iglesia anglo, hermano. Ahí demandan a uno por todo. Y es que hoy en día la iglesia nada más, todo el mundo demanda por cualquier Por todo. bobería. Sí, el litigio es una plaga. Bueno, ustedes conocen el caso famosísimo de la señora que pidió un café caliente Y se quemó. y se quemó y los demandó porque estaba caliente. Y ganó. Y ganó, sí. Y ganó. Se quemó, ¿no? Tenga usted mucho cuidado. Cuando le da un vaso de agua a alguien, lo pueden demandar. Así es la cosa, así es que estamos. Por razón Jeffrey dice, no ofrezcas nada. ¿Ya? Que va gente a trabajar, no ofrezcas nada. Sí. Que una coca le hace daño a algo y te demanda. Te demandan. Yo estaba bien hasta que tomé el vaso de agua y ahí estoy enfermo y estoy hospitalizado. Lo van a llevar a la corte. Sus razones. Todo eso pasa en el trabajo. ¿Sí? A mí me reportaron porque hablo español. ¿Eh? Ajá. Pero te contrataron. No me vuelvas a hablar en español. Y yo, pues, ¿sabe qué? Mi brain piensa primero en español y luego después que lo traduzco. Sorry, repórtame. Ya. Son unas polémicas bien fuertes. Nosotros somos afortunados porque estamos en una iglesia latina, pero yo he sido pastor, yo pastoreé 4 iglesias anglo. Es un problema serio. Demandan por cualquier cosa. ¿Me explico? En una iglesia latina como la nuestra, las hermanas llegan y ¿qué hago yo? Las beso, las abrazo. Las hermanas llegan y esperan un beso del pastor. Ay, y si dicen, yo llegué, el pastor ni un abracito me dio. En las iglesias anglo, tenga cuidado con abrazar a una mujer blanca. Dale un beso. ¡Ja! Usted va preso. Preso. Por acoso. Sí, Porque a veces sí, sí. eso es acoso sexual para ellos. Y a veces sí pasa. ¿Entiendes? Es usted tiene que andar así. Se llama, ¿no? Vendió la iglesia Un día sí lo sacaron. joven de la camioneta. Y pues, ¿qué haces? Él, ¿qué hace? Pues, Claro. oyes tu instinto y en la vil nieve. Te enfrentan. Jeffrey dije, hombre, ¿Qué lo hubiera hubieras dejado sido? que se Sí, caiga. eso. Porque si no, Eso. la tocaste. Claro, eso en una iglesia latina no, sería ofensivo y vulgar, pero en la iglesia anglo es así. Sí. Y sí por las culturas, el choque de cultura, el choque de cultura. Sí. Ellos eso como que, wow. Sí. Because eso lo he tenido que explicar yo no sé ni cuántas veces. Estamos hablando de eso porque hay unas diferencias culturales entre nosotros, Sí. hay unas diferencias legales entre nosotros, pero también unas diferencias culturales y legales con lo que estamos leyendo esta noche. ¿Está bien? Y lo que Dios puso aquí tiene buenas intenciones, pero el ser humano en su tiempo busca la manera de modificar la ley. Eso como que necesita un cambiecito. Y vemos unas cosas interesantísimas. Por ejemplo, eso le pasó a Jesús. Los fariseos lo querían atrapar, ¿no? Y le dijeron, ven acá, pero... Y Moisés no permitía el divorcio. ¿Te acuerdan? ¿Y qué dice Jesús? Espérate, pero es que al principio no era así. O sea, Jesús está diciendo, la ley se diseñó con un propósito y ustedes la han cambiado para ventaja de ustedes. La gente, decimos por ahí, el que hace la ley, hace la trampa. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Hay gente que coge la ley de Dios y la juega lo más bien. ¿Y ahora dónde estoy? 26. 26. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. En otras palabras, si le haces daño físico permanente, lo tienes que hacer libre. Porque Dios no va a permitir que tú sigas maltratando a esta persona. Que tienes que dar libertad. Eso frena a alguien que quiera maltratar a su sirviente. ¿Qué pasó? Sí, él ni sabe
Sí. Tú le dices a un israelita y dice, ¿dis qué? 27. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de tu sierva, por su diente le dejará ir. Libre. Ya, mami, ya. Tiene que pagar la caja. En otras palabras, tú puedes coger un palo o una vara y golpear tu sirviente, pero mejor que no rompas nada. 28, miren esto, qué tremendo texto. Si un buey acorneare a un hombre o a una mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedrado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. En otras palabras, si el animal, es como si tú tuvieras un perro hoy y saltara a tu vecino y lo matara, ¿verdad? De alguna manera, pues no es culpa tuya en ese sentido, es culpa del animal, pero al animal hay que ¿qué? Matarle al animal. Entonces la razón que dice ahí que no se puede comer el animal, en este caso el buey o la vaca, lo que sea. Bueno, yo no he visto vacas tan agresivas, ¿eh? No. Oye, pero dice, no te puedes comer la carne. Está poseída. No sea por el diablo. Ok, acuérdense, a lo mejor. Acuérdense que los israelitas tenían un proceso para cómo matar los animales y había que desangrarlos. So, si tú apedreas a este animal, no sale desangrado, entonces tiene la sangre. Tú no puedes comer eso. ¿Está bien? Entonces eso significa que si perdiste ganado, hay pérdidas. ¿Está bien? Hay pérdidas. Y nadie te va a devolverle el dinero. Nadie. ¿Dónde está? 29. Pero si el buey fuera con... La gente está dormida. Pero si el buey fuera corneador desde tiempo atrás, en otras palabras, si este animal ha tenido esa conducta así, si tu perro es un perro de esos lleno de rabia, ¿ven? Y a su dueño se le hubiera notificado y no lo hubiera guardado y matare a hombre o mujer, el buey será pedrado y también morirá. Si tú tienes un animal eso, un perro eso salvaje, y hace daño, mata a un niño por ahí, ¿está bien? Y sabíamos que ese perro tuyo era violento, y las quejas llegaron, y tú no guardaste el perro, no protegiste a este vecino, a este niño, muere el perro, pero tú mueres también. Pero hoy en día el dueño no muere, pero sí es procesado legalmente. Pero estas personas porque tienen los perros o los pitbull. Pero sí lo deberían de eso. Exacto. La gente pensaría más tener animales bravos. Pero son bravos porque los hacen. No. Es que los dueños son iguales. No, notan ustedes que muchas de estas leyes las usamos hoy en día. Interesantísimo, ¿no? Después de tantos miles y miles de años. Pero ese modelo, ¿Qué pasó, Wandy? quiere decir entonces que ese modelo fue adoptado por las cortes. Sí, el sistema legal, por ejemplo, en Estados Unidos es un sistema bíblico judeo-cristiano y por eso es que los liberales están luchando por sacar esto de ahí. El tipo de vestimenta también que se utilizan en las cortes. Tiene, y lo primero que tú haces en la corte es que juramentar. Yes. Y hay gente que miente en eso. Oye, Pues es que se la presentan cerrada, de poder abierto. Exacto, no la leyó. No la leyó. Eso es más interesante porque en las cortes se desacreditan las iglesias, a Dios lo sacan de las escuelas, Sí. ¿no? Pero cuando van a declarar, es increíble, ¿verdad? Así es. igual los políticos son las cosas más desastrosas. Ellos atacan la iglesia, quieren destruir la iglesia, quieren cerrar las iglesias, quieren meter a los pastores presos, pero van a hacer política a las iglesias y a pedir los votos. Y el versículo que siempre te van a citar es: toda autoridad está puesta por Dios. O sea, que hay que obedecer al político. No hay que obedecer al político. Hay que obedecer a Dios antes que al político.
Mejor todavía, cuando van a hacer su nombramiento, traen un pastor. Sí. Y me molesta ver todos esos pastores que se prestan para eso. Triste. Sí. Bueno, algo le están pasando, ¿no? Sí. Ok, ¿y ahora dónde me quedé? 30. Si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuánto le fuera impuesto. Haya corneado a hijo o haya corneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. En otras palabras, puede ser que la familia de la persona que falleció no necesariamente pida la muerte del dueño del perro, pero hay un precio de rescate. En otras palabras, esa familia tiene la opción de decir, no lo ejecuten, pero te voy a pedir $100,000 por tu vida. ¿Entendido? Eso es una posibilidad. Ahora, ¿tiene la persona el dinero? ¿Cómo lo va a pagar? ¿Entrará en servidumbre contigo? Son las consecuencias legales. Son las consecuencias legales. A crédito. No, ya. La hermana tiene que volver a leer el versículo que dice solamente 6 años. 32. Si el buey a cornear es un siervo o una sierva, pagará a su dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedrado. En otras palabras, ahora es un sirviente. 30 ciclos de plata porque ese es el precio que se pagaba por un sirviente. Interesante, ¿no? 33. Y si alguno abriera un pozo o cavara cisterna y no la cubriera y cayera allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fuera muerto será suyo. Si alguien hace un pozo de agua, por ejemplo, pues, cuando vaya a caer el día o durante el día, tú tienes que tapar eso para que nadie tropiece y caiga, o un animal inocente tropiece y caiga. Si un animal cae ahí, la responsabilidad del dueño del pozo, porque la ley dice que tienes que dar, por seguridad, tapar el pozo, ¿verdad? Entonces, hasta eso estamos regulando en esta época. Noten el detalle de toda posibilidad, ¿verdad? Ellos están regulando todas las cositas. Pero todavía hoy en día, pastor, hay lugares así en el campo que tienen pozos de agua así y les ponen una tapa de lámina y todo. La gente todavía hace Correcto. No, también porque estamos tapando la cisterna o el pozo de agua. Para proteger el agua. Eso es lo que tú vas a usar para tomar agua. Y un animal que se muere ahí adentro. Imagínense ustedes. 35. Y si el buey de alguno hiriera el buey de su prójimo, de modo que ahora son peleas de animales contra animales. 35. Y si el buey de alguno hiriera el buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él. Y también partirán el buey muerto. Eso lo que hacen, si un animal mata a otro animal, lo que hacen es que cogen el que quedó vivo y lo venden y se dividen la venta y deshacen al que murió. Igual, tienen que distribuirlo. A ver. 36. Mas si era notorio que el buey era corneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiera guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Lo mismo. Si ya se sabía que este animal era salvaje y mató, tienes que devolver el buey del otro. Vamos a la 22. Cuando alguno hurtare buey o oveja, estos son los que se pasan robando las cabritas, ¿no? Cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si te agarran, te va a salir bien caro. 2. Y si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. En otras palabras, es de noche y alguien se está forzando en tu casa, tal vez venga a robar, quién sabe si viene a robar, a lo mejor viene a matarte a ti. Tú tienes derecho a defenderte y si lo mata, tú eres absuelto. Esa ley todavía es vigente hoy en día. Más aquí en Texas. ¿Sí? En Texas.
¿Está bien? El 3, perdón. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. En otras palabras, pero si es de día, no lo mates. Porque tú tienes la opción de mirar y ver. ¿Verdad? Es de noche en aquella época porque no había suficiente luz. ¿Verdad? Pero hoy en día si vienen a robarlo muchas veces cortan la electricidad, los cables. Y tú, no, tú tienes derecho a defenderte en ciertas circunstancias. ¿Verdad? El ladrón hará completa restitución. Si no tuviera con qué, será vendido por su hurto. El que alguien venga a robarlo y tú lo atrapas y lo agarras, lo puedes reportar, no tienes que matarlo, pero definitivamente tienes que restituirte, devolverte lo que trató de llevarte, o si no, la persona no tiene con qué pagar, porque hizo daño, te rompió la ventana, esto, lo otro. Va a tener que trabajar por esto. Va a tener que trabajar por esto. Versículo 4. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, o sea, buey o asno o oveja, pagará el doble. Yo no sé qué es peor, la golpiza o si se queda. 5. Si alguno hiciere pastar en campo a viña o viña y metiera su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. Cuando usted tiene ganado, ¿necesitan qué? Sí, pero entonces si lo tiro al terreno tuyo, entonces no, porque está invadiendo. Vego. Te come el pasto. Ok. Voy para el 6, ¿verdad? Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Si yo estoy pasando por la propiedad de Mary y cogí un cigarrillo de eso y los tiré y aquello se encendió en fuego y te quemé toda la finca, pues me toca a mí pagarte todos los daños que te causé. Ese más vale. No perdona. Pero si te... Con permiso. Con permiso. Mary, con permiso, mano. Dame tu dirección para no ir por tu casa. Puede ir sin el cigarrillo. Ok. 7. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuera hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. En otras palabras, me dice, pastor, tengo mi video. Si me dice, pastor, mire, yo voy a ir de viaje y me gustaría que guardara mis prendas por seguridad. Magnífico, aquí la estoy guardando en mi casa, pero entró un ladrón y se la robó. Y cuando Mary viene para atrás, Mary, yo. No, este versículo está hablando de que alguien literalmente robó. Pero, ¿y si yo estoy engañándome? Nadie la robó, me la robé yo. Eso es por lo del cigarrillo, ¿no? Vamos a ver. Si alguien se la robó, entonces si el ladrón fue hallado, tiene que pagar el doble. 8. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. O sea, hay que determinar si yo estoy diciendo la verdad o no. O si, porque si de momento mi esposa anda por ahí con ciertas joyas que le pertenecen a ella, güey, nadie robó, te las robaste tú. O si las vendí, ¿tú me entiendes? Ese tipo de cosas. 9. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Noten ustedes ya la complejidad, que necesitamos jueces que empiecen a decidir estos casos, caso a caso, uno por uno, un caso individual. ¿Está bien? 10. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, o oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuera estropeado, o fuera llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Esto es lo mismo que el juramento. En otras palabras, si yo tomé un animalito prestado, me lo dieron a cuidar, esto es propiedad ajena.
Lo mismo de las joyas, pero algo le pasó, murió, se enfermó, desapareció, me lo robaron. ¿Cómo sabemos que todo esto es verdad? Pues voy a tener que juramentar. Y ahora es mi palabra la que está en juego. Y es cuestión si la persona tiene credibilidad, ¿verdad? Y si creemos que esta persona es confiable, que una persona que habla verdad, pues está bien, no hay problema. Pero si es persona dudosa, pues entonces, o sea, hay evidencia lo contrario. Tenemos otra situación. 12. Mas si le hubiera sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Ustedes ven por qué cada caso es individual. Porque puede ser que los perdí en el terremoto, los perdí en el huracán, los perdí en el tornado. Hay miles de razones. Y cada caso es individual. Y cada caso hay que escucharlo, ¿verdad? Hasta el día de hoy, eso es así. Se han aplicado muchas de estas, claro, modificadas a las leyes de hoy día. A las leyes de hoy en día. Pero ellos las han tomado básicamente de la Biblia. De aquí. Este es el modelo. Este es el modelo. ¿Sí? 14. Pero si alguno hubiera tomado prestada bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. En otras palabras, una cosa que yo diga, préstame esto, y tú estás conmigo, y viste por qué se dañó, por qué se rompió, por qué se perdió, pues yo no tengo por qué pagarte eso, porque tú estabas y fuiste testigo ocular de lo que ocurrió. El problema es cuando tú no estás, y mi propiedad se desaparece, se daña. ¿Alguna vez usted le ha prestado algo a alguien? Y después la persona dice, tú nunca me prestaste eso. Eso no existe. Y usted está seguro y segura que lo prestó. O le prestó algo y se lo dañaron. Y lo triste es que cuando se lo devuelven así en pedacitos, ¿no? He tenido la bendición que me lo han devuelto arreglado. Así fue que me lo diste. Ese es el tipo de situación de que estamos hablando aquí. ¿A ti parece que se te pasó algo así? Sí, me pasó con una lawnmower, pero compré otra. Compramos otra. Está bien. 16. Si alguno engañare a una doncella que no fuera desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. No, yo quiero que usted sepa algo. El engaño aquí no es como nosotros pensamos ahora, de hablarle, de la vuelta y ¿verdad? No. Dice aquí, si alguno engañara a una doncella que no fuera desposada y durmiere con ella, en otras palabras, la insinuación es que la forzó. Nosotros llamaríamos esto una violación. ¿Bien? ¿Qué hacemos cuando un hombre viola a una mujer? Ok, vamos a ver. Deberá dotarla y tomarla por mujer. Pues la manera de honrarla es darle el dote y decir yo me caso con ella. Yo la quiero. Si tú no haces eso, se ve tu intención, que fue maliciosa, que fuiste dañino y las consecuencias son otras. Pero si la chica no lo ama y la forzó. Vamos. 17. Si su padre no quisiera dársela, él pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. El papá, escuchando a la muchacha dice, papi, yo no me quiero casar. No, aquí no, esto no es consentimiento mutuo. Este hombre, yo no, y no lo amo, o lo que sea. ¿Está bien? El papá puede pedir, él dice, mira, no te tienes que casar con ella, pero tienes que dar el dote. Amiga. El problema aquí es, la muchacha se queda tal vez con una mala reputación, pero está viva, es libre y con dinero. ¿Verdad? Todo depende. No, por otro lado, la muchacha puede decir, no, yo lo amo, yo lo quiero, ¿verdad? Esto fue un error, pero whatever. Ya la decisión es otra. 18. Y honestamente, hermano, yo no sé por qué metieron este versículo aquí. Porque no tiene que ver nada con lo anterior ni lo posterior. A la hechicera no dejarás que viva. Obviamente había un problema con las brujas. Hay un problema. Y a las hechiceras se matan. No es como hoy en día que las hechiceras y las brujas tienen derecho a, porque hay libertad de religión,
Aquí no hay libertad de religión, ¿por qué? No vas a tener otros dioses, solamente ni las imágenes, ni nada. Como nosotros somos una cultura más avanzada, hay libertad de religión y ahora hasta la noche de las brujas celebramos, ¿verdad que sí? Cuando usted ve el contexto, uno se preocupa, uno dice, wow, ¿está bien? Porque nuestro país, nuestra cultura está bien lejos de la base bíblica, ¿está bien? Y creemos que es broma, pero Dios no... ¿Por qué Dios mata a las brujas? No es porque sean feas. ¿Por qué mueren? Abominación al Señor. ¿A quién sirven? Es inaceptable, completamente inaceptable. Yo sé que hoy en día dicen, las brujas buenas, hay brujas buenas. ¿Usted cree que Dios distingue entre brujería blanca y brujería negra? Esos son inventos de nosotros. No, y ahora se atreven, pastor, a poner rótulos y todo para que vayan ahí. Ya. En este país hay libertad de religión, tú puedes practicar todo, incluso hay iglesias satánicas. Y tú quieres pertenecer a la iglesia satánica, magnífico. ¿Qué usted cree que Dios pensaría sobre la iglesia satánica? Pues yo les puedo asegurar que Él no le da el derecho a la libertad de religión. Pastor, y que la libertad de religión en su base, cuando la idearon, no pensaron en que a Estados Unidos iban a llegar otros tipos de religiones. La libertad de religión se hizo porque cuando vinieron los peregrinos y toda esa gente que vino, eran diferentes comunidades cristianas. Correcto. Y como decir, diferentes concilios. Y para que no hubiera esa pelea de que no, los bautistas, pues cada uno podría ejercer o practicar la religión que quisiera o la denominación que quisiera. Lo que pasa es que ellos no contaban que iban a venir todo tipo de religión. Cuando se empezó a llegar la ola de inmigrantes de Europa, de escritores de Colón para acá, la gente de diferentes países tenían su propia religión. Los españoles eran católicos romanos, los británicos eran protestantes, ¿no? Y eran anglicanos o eran metodistas. Los de Escocia eran presbiterianos. ¿Usted entiende? Los alemanes eran luteranos. Esas son las diferentes religiones. Y en Europa, cada una de estas religiones era la religión oficial de cada estado. Pues, ¿cuál fue el problema aquí? Que los cuáqueros, por ejemplo, se ubicaron en Pensilvania. Los católicos romanos en Maryland, la tierra de María, ¿no? Y así cada religión estaba ubicada. Los bautistas estaban en Virginia. Cada religión estaba metida en un estado distinto. Cuando llegó la época de hacer la Constitución de Estados Unidos, ¿cuál era la que va a ser la religión oficial de Estados Unidos? Los bautistas, los anglicanos, los cuáqueros, los católicos. ¿Cuál es la religión oficial de este país? Pero como dice Toño, no son religiones como hinduismo, budismo. No tiene nada que ver con eso. Son las diferentes denominaciones cristianas. Vamos a ser protestantes, vamos a ser católicos. Se creó el concepto de libertad de religión. Lo único que significaba es que en Virginia los bautistas podían adorar a Dios como ellos creen. Y en Maryland los católicos romanos podían adorar a Dios como ellos creen. En Utah los mormones. Bueno, Utah no existía en aquella época. La Constitución de Estados Unidos, cuando habla de libertad de religión, no es lo que la gente dice hoy en día. No tiene que ver nada. Y eso es una mentira de la gente liberal, ¿verdad? Porque a ellos no les conviene. Ahí, libertad de religión no significa libertad para adorar al diablo. No significa eso. Pero en eso es que le han hecho creer a la gente eso. En este país, libertad de religión, yo puedo adorar lo que yo quiera. Eso no es lo que quiere decir. Pero estamos donde estamos, ¿verdad? Estamos donde estamos. Eso es correcto. ¿Dónde me quedé, hermano? 19. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Tener sexo con animales, ¿no? Relaciones sexuales. 20. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. ¿Usted no cree que es un poco drástico la cosa? Todo el mundo aquí muere. Pena de muerte, pena de muerte. Hay ciertas cosas, ¿perdón? Si es pecado.
Sí, pero es pena de muerte. No es que me echaron 5 años de cárcel, es pena de muerte. No es una multa, no es que saliste bajo fianza, es pena de muerte. ¿Qué ustedes creen de eso? Muy extremo. Pues así andaríamos. Quizá. Bueno, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es la muerte, eso es. Y de ahí es que sale eso. O sea, pecaste, mueres. Okay. So, en el concepto de Dios, la paga del pecado es la muerte. Y eso es algo que nos quieren transmitir y enseñar a nosotros. Hay unos límites que no deberíamos cruzar. Nosotros hemos tomado estas leyes y las hemos modificado a nuestra conveniencia, ¿verdad que sí? Y entonces ahora el crimen anda rampante. ¿Cómo frenamos estas cosas? La gente dice por ahí, no hay respeto por la vida. Claro. Claro. Si tú puedes hacer la fechoría y no te cuesta. Pues aquí te costaba tu vida. Hay pena de muerte. Tú no cruzabas esas líneas. Pastor, me pregunto yo, ¿no será que a lo mejor esto es algo descabellado? Que tendremos que volver a ese tiempo. Bueno, porque yo estaba viendo un reportaje como un mini documental de Singapur y era algo bien interesante porque decía que cuando los que están en el poder ahora llegaron, que Singapur es uno de los sitios más seguros para vivir y es uno de los sitios donde la clase media está progresando. Sí. Pues lo que ellos hicieron fue que cogieron todos los políticos corruptos y los mataron. Sí. Vaciaron las cárceles, mataron los drogadictos, mataron a todo el mundo. El índice de criminalidad también allí, lo que hay creo que son 50 presos en la cárcel. Y la vida allí es como dicen, un paraíso. ¿Será que nosotros tendremos que volver ahí? Yo creo que eso es algo que Dios tiene que hacer y no nosotros. Si nosotros tomamos la ley en nuestras manos y empezamos a matar gente, yo creo que Dios no nos ha pedido eso. Yo entiendo, a mí me gustaría ver el país ir para atrás y ser un país judeo-cristiano. Pero yo no estoy de acuerdo con ir a matar gente para lograr eso. No, yo no estoy de acuerdo tampoco, pero la verdad es que hay gente que dice, si no tomamos medidas drásticas, ¿verdad que sí? Si modificaran algunas leyes que nos ayudaran en vez de perjudicarnos tanto. Sí, bueno, nosotros sabemos que los políticos y los corruptos no van a hacer esos cambios porque no les conviene. ¿Bien? No les conviene. Pero es que yo creo que si volvieran otra vez a la parte cristiana, entonces a lo mejor se podrían aplicar ciertas leyes. Exacto. Pero es que si lo hacen humanamente, definitivamente, ¿no? Sí. Pues eso nos van a matar Y lo que nos toca es predicar, enseñar, educar, hablar de esto, porque conocerán la verdad es libre. Lo que se le sigue diciendo a la gente en la sociedad es que nosotros somos extremistas, fanáticos religiosos, locos, ¿no? Sí. Y ahí tenemos el problema. O sea, cuando tú le vas a hablar a alguien de Cristo o invitarlo a la iglesia, están a la defensiva porque las cosas que le han dicho, ¿verdad? Yo no soy de esa religión. Sí, aunque no es cierto. Nos toca con paciencia, amor y oración seguir, insistir. Y es cuesta arriba, es difícil. Pero esto sí puedo decir. Porque el punto de Toño es, pastor, a lo mejor hay que volver a esto. ¿Sabes cuándo vamos a volver a esto, verdad? Cuando Cristo venga otra vez. Así es. Se acabó el vacío. ¡Boom! Viene el reino del Mesías. Alright, ¿dónde me queda ahora? 21. Y al extraño no engañarás ni angustiarás. Extranjero. Oh, perdón. Y al extranjero, ¿qué dije yo? El extraño. Ok. Y al extranjero. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuiste vosotros en la tierra de Egipto. No creo que necesite mucha explicación, ¿verdad? 22. A ninguna viuda ni huérfana afligiréis. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la viuda y el huérfano? No puedes afligirlo. Ya está afligido. Ya están afligidos, ¿verdad que sí? Pues ya están Mañana más cargas a estos muchachos. Vete y alivialos, vete y consuela, pero no los hagas sufrir más. 23. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaran a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos.
Ya. Ahí está, Tócame una viuda para que tú veas lo que te va a pasar a ti. Tócame un huérfano de eso. ¿Por qué Dios toma estas medidas? ¿Cuál es el problema de la viuda y el huérfano? Son vulnerables, seguro, son vulnerables. No tiene nadie que los defienda. Dios es el que los tiene que defender. Dios es su esposo de la viuda. Dios es el papá del huérfano. Tú me tocas un nene a mí, tú tienes problemas conmigo. Eso es lo que le está diciendo. Es el equivalente de lo que Dios antes de luego por dos, diente por diente, pues lo que le tomaste, pues Dios te lo va a hacer a ti, pues tú te lo mismo, eso te toca a tu familia. Y ya. El único problema es que es Dios. Exacto, aquí hay que estar hablando de Dios, no es un hombre. Exacto. No es lo mismo. No es lo mismo. Ok. 25, ¿no? Sí. Aquí estamos. Cuando prestaras dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura, en otras palabras, sin intereses. Si vas a prestar, préstalo para ayudar, pero no lo explotes, porque los intereses, todas las cartitas que nos mandan por correo. ¡Hey, felicidades! Te voy a dar un préstamo de $5,000 con un, ¿qué? 50% de interés. Bueno, o sea, no es ningún favor, es explotación. 26. Si tomaras en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás. Esto es como las casas de empeño. Y tú pones algo y es temporero, si en lo que regresas para atrás, pues se lo tienes que regresar. Porque si puso su vestimenta, ¿con qué va a vestir? ¿Con qué se calienta? ¿Está bien? Esto es para evitar la explotación de la gente, ¿no? Del pueblo. 27. Porque solo eso es su cobertura, su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo, en que dormirá, y cuando él clamara a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. Cuando hay injusticia, uno clama a Jehová. Él es el juez, Él es el justo, y Él hace justicia. 28. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No hables mal de los líderes, no hables mal de personas en autoridad, porque ¿qué hace Dios? Resiste a los soberbios, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a ser bien claros con eso. Nosotros hoy en día, yo escucho a la gente hablando mal de los maestros, los profesores, de los policías. Bíblicamente, no se supone que usted haga eso. Usted no lo está honrando, lo está deshonrando. O habla mal de los líderes de la iglesia, o habla mal del pastor. No lo haga. Pastor, y aparte los hijos de los padres. Los que protestamos contra Trump. No hay problema. No hay problema si usted protesta a Trump, si Trump hizo algo indebido, algo impropio. Yo protesto. Eso no es el contexto que dice aquí. Sí, pero Trump no ha hecho nada ilegal todavía. Y hay gente que tiene eso como deporte, por hacerle daño. Están en campaña política. Sí, eso es completamente inapropiado. Y creo que también es la forma, porque puedes protestar, puedes decir tu opinión, pero hay una línea de respeto por una autoridad que es. Sí. No podemos pasar esa línea. Y sea como sea, Trump ha salido presidente, elegido por el pueblo, hay que honrarlo y respetarlo. La gente no quiere hacer eso. Para mí eso es vergonzoso. Él solito se está dañando. Como dice en inglés, respect the office. O sea, no es que lo respeta a la persona, pero a la posición que es lo que representa. Es correcto. La posición de respeto, pero él tiene que respetar. Por ejemplo, cuando él fue a Puerto Rico, él no respetó. Fue allí en son de burla y lo que hizo fue irrespetar. Sí, pero tú sabes cuál es la injusticia. ¿Tú sabes cuál es la injusticia? Obama no respetó a los militares. Obama no respetó a los cristianos. Los atropellos que hizo, nadie dice nada. Porque es su partido político y no conviene. Yo sé que Trump es un mal hablado. Esta conversación yo la he tenido con muchos de ustedes. Pero ya ese tiempo pasó. Lo eligieron presidente de los Estados Unidos. La gente lo eligió. Ok, yo creo que tenemos que... Por ejemplo, es lo mismo en la iglesia. Sea el pastor bueno o malo,
respételo, honrelo. Y si no le gusta, busca otra iglesia, pero no se ponga a insultar al ministro. Solo porque no le gusta. Eso es feo. Vamos a ser un poquito más maduros y vamos a ser gente sana. ¿Está bien? Y va con los mismos líderes también que se han elegido. Yo sé que, o sea, no todos están de acuerdo, pero como fueron elegidos por mayoría, pues entonces hay que respetar a ese líder que está ahí y hay que honrarlo. Sí. Pastores, parte de la democracia es esto, nos gusta o no nos guste, sí. Pero Dios también nos manda a orar por nuestros líderes. Por alguna razón pasan cosas. Es nuestra responsabilidad porque es un mandato de Dios que nosotros oremos. Y acuérdense que si usted no honra al otro, cuando le toca a usted, no lo va a honrar. Si usted no respeta al otro, cuando le toca a usted. La próxima vez, si gana un demócrata y los republicanos empiezan a hablar tan feo como los demócratas hablan de Trump, le están faltando el respeto al presidente. ¿Qué tú hiciste con Trump? Ese fue el ejemplo que tú diste. Y yo me imagino que si gana un demócrata, los republicanos se van a poner las botas hablando mal de ese presidente. Y los demócratas no pueden decir nada porque es escandaloso la conducta que tiene la gente. Ahí está. Anyways. No es muy viejo también, es con nuestros jefes. Sí. Nuestro ejemplo que nosotros estamos en las escuelas, nuestros directores, hay muchas decisiones que nosotros no estamos de acuerdo, pero no por eso tenemos que estar faltando de respeto. Eso. Porque, como usted dice, es un respeto mutuo. Si tal vez ellos nos faltan tal vez el respeto, pero cuando nosotros damos el modelo, quien queda mal son ellos. Seguro. Un último ejemplo. Usted es un líder de la junta oficial de la iglesia y lo único que usted hace es quejarse de los líderes y de la presidenta de la junta, qué sé yo. Mire, si es una persona renuncie. ¿Verdad? Si usted está en desacuerdo, reúnase con la persona. Tenga una conversación privada. Y si todavía usted no está satisfecho y no está de acuerdo, sálgase. Pero no la ataque. No lo socave. No se ponga a vociferar. No se ponga a anunciar esta... Eso es indebido, eso es impropio. ¿Está bien? Y la gente tiene eso por deporte nacional. Y se reúnen a hablar y a maldecir. Porque, perdóname, es maldecir. Especialmente cuando somos personas cristianas. Sí, tú le estás deseando el mal a esa gente. Y yo lo que les quiero decir a las personas es, si usted habla mal de su iglesia, de sus líderes, está hablando mal de su iglesia. Triste, triste. No hagamos eso. Pero si están en desacuerdo, reúnanse. Mire, yo no estoy de acuerdo con esto. Y cuando terminó esa conversación. Por eso es una conversación muy fuerte y yo las he tenido. Pero usted no sale por ahí a vociferar mal de su hermano o su hermana. No haga eso. No haga eso. Perdónenme que aproveché el momentito. ¿Dónde me quedé, hermano? 28. No injuriarás a los jueces. No, ya sabes que estábamos hablando. 29. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Ustedes saben lo que es el 10%. Lo mismo harás con el de tu buey, de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Eso es porque hay que destetarlo, ¿no? Y al 8º día, entonces se dedica. Y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. Muy bien. Comentarios, reacciones, críticas. ¿Cuántos quieren maldecir ahora? No. ¿Sí? Muy bueno. Pero estas leyes lo que hacen es recordarnos y refrescar nuestras mentes de qué es lo que Dios espera de nosotros. Y yo sé que hablan de los bueyes y las cosas, pero cuando usted ve los principios, usted dice, ahora entiendo esto. Era buscar la restitución, ¿no? No era como ahora, ¿no? Que es Correcto. daño, ¿no? Correcto. ¿Cómo dañar, ¿no? Correcto. Les quiero recordar esto, ya que tocamos este tema. Si usted está en desacuerdo con Trump, mire cuál es su responsabilidad bíblica, orar por Trump. No es hablar mal de él, es orar por Trump. Y usted puede decirle, Señor, permite que en las próximas elecciones gane un demócrata. ¿Tú sabes? Usted puede orar así, pero usted no está hablando mal por ahí, ni está vociferando. ¿Está bien?
triste para mí es prender el televisor y ver líderes cristianos y pastores con esa politiquería. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Y aléjese de eso. Aléjese de eso. ¿Sí? Comentarios, reacciones. Pastor, Moisés se estaba enfrentándose a cada una de esas cosas todos los días cuando hablábamos de las largas filas que su suegro le dijo, mira, deja ese vacilón, ¿sabes? Búscate gente que sea sabia y ponlos para que puedan bregar con las situaciones, que ya ellos ahí van a tener una guía, las personas que Moisés escogió para poder lidiar con todas esas situaciones, y definitivamente Dios le tenía que haber estado dando sabiduría no solamente a Moisés sino a los que estaban con él para poder trabajar con todas esas situaciones. Sí. Y ustedes ven una de las causas por qué las leyes y las normas. Moisés está haciendo esto solo, sumamente agotador, y él no puede hacerlo solo. Jetro le dice, pon jueces en diferentes lugares, y Dios le está dando a esos líderes ahora las normas, el código, las leyes. Y así es que ellos van a juzgar el pueblo. Interesante, ¿verdad? Y otro detalle, pastor, que usted mencionó, que ellos veían la presencia de Dios tanto como en la nube, como la columna de fuego, y ellos lo veían todos los días. Pero en la dispensación de la gracia, la presencia de Dios anda dentro de nosotros todos los días. Ok, crítico. Hay alguien que puede estar pensando, si estuviéramos todavía como esa gente que veían a Dios allí todos los días. Bueno, está en ti. Tú eres la arca del pacto. El Espíritu Santo mora en ti. La columna de nube de fuego está dentro de ti. Porque estamos peor. Aunque no se nota. Estamos peor. ¿Entiendes? Es algo tremendo. No, yo creo que estamos mejor. Lo hacemos peor. Sí. Lo que pasa es que ahora está adentro y no es visible al ojo. Antes se ve, pero es que tampoco le hacen caso cuando lo ven. Por eso. Porque lo otro y no hacemos caso. Lo tienes 24/7. O sea, antes tú te levantabas y mirabas, ahí está la columna de fuego o la columna de nube. Ahora tú te acuestas y te levantas y está dentro de ti. La gente dice, ¿y por qué no es como antes, que la gente veía a Dios así? ¿Cuál es la contestación ahora? No merecemos. Claro, pues nosotros lo vemos todos los días. Y tú hablas con Dios todos los días. Y Él te dirige todos los días. No lo sientes, no esto, porque no lo están buscando. Sí. En realidad, la manifestación de Dios en nuestra época es más poderosa que en aquella época. Ay, si Dios hiciera milagros como antes, ¿de qué tú hablas? ¿De qué tú hablas? Es que volvemos otra vez, pastor, a lo que hemos dicho en otras ocasiones. Siempre estamos necesitando ver para creer, y de eso no se trata. Es la certeza y la seguridad de que aunque no veo y aunque no siento y paradera de pelo ni hablar lengua, Él está. Jesús lo dijo de esta manera: bienaventurado el que cree sin ver. Y eso somos nosotros. Y por el día la columna de nube te dice, muévete para aquí, tú te mueves para allá. Y la columna de fuego se mueve para acá, tú te mueves para allá. Lo único que tienes que hacer es seguir la columna de nube o la columna de fuego. La presencia de Dios. Vamos a estar puestos aquí. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.